¿qué tal amigos de Opina TV? Es un placer saludarlos y compartir una vez más con ustedes un podcast que creo que es muy interesante y sobre todo importante para el conocimiento de todos. Este audio video que estamos grabando ha sido postergado durante varios días, durante varias semanas inclusive, debido a cuestiones legales, porque es una acción de acceso a la información pública que interpusimos contra la OMS, Organización Mundial de la Salud, y contra la OPS, Organización Panamericana de la Salud, debido a que nos negaron una información que había sido solicitada. Entonces, apegado a la ley, interpusimos esta acción. Vamos a conversar con el licenciado Fernando Tipán. Él es licenciado en periodismo y catedrático universitario. El licenciado Manuel Narváez Palomino, que es licenciado en marketing y doctor honoris causa, y el médico Mauricio Quiñones Mendoza, magíster en educación. Allí he mencionado la parte más medular de lo que es su formación académica y sus actividades. Es que el 6 de junio de 2025 ingresamos esa acción constitucional de acceso a la información pública contra las entidades mencionadas, fundamentando nuestra acción en la negativa tácita de estos organismos a entregarnos la información solicitada por escrito a su directora y representante legal en el Ecuador, la doctora Sonia Quesada Bolaños, mediante oficio ciudadano que fue ingresado justamente por el licenciado Fernando Tipán el 22 de octubre del 2024 a las 12 horas. Oficio que contiene 13 considerandos, 13 pronunciamientos y 3 requerimientos o solicitudes de información muy concretas, que es sobre las que vamos a hablar. Le quiero dar la bienvenida primeramente al licenciado Fernando Tipán para que él nos dé sus expresiones sobre este tema, porque él fue quien ingresó esta demanda y fue uno de los impulsores de esta acción, aparte de que actuó como accionante y como representante de los demás demandantes por estar presentes en Quito. En Quito se realizó esto. Fernando, buenas noches. Por favor, adelante con su saludo. Iniciamos. Muy buenas noches, estimado doctor William Sánchez. Primeramente, saludándoles a todos los compañeros, a Manuel Narváez, a doctor Mauricio Quiñones, quienes han sido una fortaleza para que la gente se entere sobre las leyes supranacionales protegidas por la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial que tienen estas instituciones que podemos decir protegidas por entidades oscuras, las cuales manejan absolutamente otras organizaciones más, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la ONU, entre estas organizaciones que, repito, tienen leyes de protección supranacionales, es decir, que están protegidas aún sobre las constituciones, están sobre la soberanía de cada uno de los países, y eso es lo preocupante de esta denuncia y esta demanda que tenemos por acceso a la información en 3 preguntas que requeríamos sobre el tema de las vacunas COVID-19. Lamentablemente fuimos hasta segunda instancia, pero esta demanda que impusimos ciudadanos ecuatorianos apoyados por su persona, mi estimado doctor, lastimosamente fue negada, archivada ya prácticamente hace 15 días. No fue acogida las demandas que el pueblo ecuatoriano necesita saber. Recordándole sobre todo al Ecuador que el artículo 204 de la Constitución dice que el primer fiscalizador y el mandante es el pueblo ecuatoriano, el soberano, pero lastimosamente estas entidades, repito, amparadas en estas normativas de protección supranacionales, impidieron que este proceso que necesitamos nosotros conocer fue truncado por estas protecciones que tienen estas organizaciones. A ver, gracias, Fernando. A ver, creo que es conveniente y necesario mencionar que, aparte del licenciado Fernando Tipán, también actuaron como accionantes el doctor Rafael Morales Astudillo de Loja,
el detective Marcelo Molinero Solórzano, el Víctor Hugo Suárez Falconi, economista es él, obviamente el médico Mauricio Quiñones Mendoza, la señora Rosa Lastenia Lupercio Ciranaula, que es de Santo Domingo de los Áchilas, estuvo también Giovanni Patricio Jaigua Sinchi como accionante, él es de Quito, Wesley Merchan Reyes, que también es de Quito, Guillermo Gonzalo Pilamunga Chela, que también es de Quito, y Bolívar Alberto Ventimilla Bravo, que entiendo también es de Quito. Entonces, estos fueron los accionantes. Y el licenciado Narváez actuó como amicus curiae dentro de esto. Fue muy importante su intervención debido a que tuvo la oportunidad de alegar profundamente sobre el tema y aparte dar una contribución en cuanto a los fundamentos para poder hacer la apelación. Pero bueno, continuemos adelante. Manuel Eduardo Narváez, por favor, danos tus impresiones sobre esta situación, porque tú aportaste algo muy valioso que fue los artículos de leyes internacionales y la jurisprudencia existente, y que de manera indignante estos jueces, este tribunal de la Corte de Pichincha, se pasan por encima de la ley. Pero por favor, adelante, tú cuéntanos tu experiencia y tu visión sobre todo esto. Muchas gracias. En mi calidad de amicus curiae, pues lógicamente somos quienes, como ciudadanos, tratamos de darles luces a los jueces, en este caso en la Corte Provincial, para que ellos puedan, en su fallo, estar más apegados no solamente a la Constitución nuestra del Ecuador, sino también a los compromisos internacionales que tiene por medio de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por eso que el fallo judicial, cuando recibimos en ambas sentencias, coinciden que en el argumento que mantiene que son organismos especializados de las Naciones Unidas y que gozan de inmunidad, jurisdicción y ejecución en el Ecuador. O sea, por ese lado los estaban justificando. Según lo que establecen los tratados internacionales, ratifican, ¿no?, que eso no pueden no tienen competencia para ellos procesar esa información a nosotros como ecuatorianos. A la cuenta, estas organizaciones no están obligadas, y esto de ahí entra en un marco que está en contra de lo que argumentamos nosotros por medio de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la LOTRI, porque lamentablemente esta dice que se ejecuta solamente internamente. Sí, pero nosotros tenemos compromisos internacionales que rigen y siguen en materia que se ha visto con jurisprudencias en otros países. Y recuerdo tanto que le di a conocer sobre la jurisprudencia de acceso a información pública en Brasil por 2 ocasiones, en donde asimismo organismos, instituciones, unas ONG, otras no, que solicitaban información por el tema ambiental sobre una lucha que estaban solicitando, pues información para ver qué es lo que pasaba en el Amazonas. Y eso generó que terminó dándole la información en este caso a la ciudadanía, en donde así también estaban involucrados organismos internacionales. La implicación en sí es el resultado clarísimo, en donde el derecho fundamental de acceso a la información pública, que es un pilar nuestro, de nuestra sociedad democrática, y los privilegios diplomáticos de organismos internacionales son parte de ese compromiso. Pero lo que no pudieron demostrar en los fallos jurídicamente, no fundamentaron de que la normativa vigente del país, de nuestro país, dice claramente que todas las instituciones, todas las que tienen convenios o están relacionadas con las decisiones políticas de nuestro país, tienen que rendir cuentas. Y cuando nosotros exigimos información pública, es porque queremos llegar a tener el sustento. ¿Cómo se nace esa transparencia? Por medio del acceso a la información pública y generar un control social, que es la rendición de cuentas, que es un derecho constitucional, es un mandato constitucional. Ya no es solamente algo que lo queremos una primera intención, no, la queremos absolutamente que rindan cuentas por tantos casos de corrupción. Y he conseguido 10 ítems, no creo que voy a poder decir los 10, pero puedo simplificar como un mensaje central
que el debate sobre inmunidad de jurisdicción es complejo. La comunicación debe ser directa y potente. El mensaje clave es: organizaciones de salud mundiales operan en Ecuador sin la obligación de responder a los ciudadanos sobre asuntos de salud pública, y la justicia ecuatoriana lo confirma. Este enfoque nunca lo pusieron la Corte. No nos dieron a entender. Ellos dieron un dictamen muy, pero complejo, para poco más hasta quizás enredarnos en nuestras aspiraciones como ciudadanos. Este enfoque resalta el conflicto exactamente entre los derechos ciudadanos y el privilegio burocrático. En este caso, el Ecuador le está dando a estas organizaciones, cuando eso no debe ser así. Por eso es importante que para próximas ocasiones tener de cajón a la Defensoría del Pueblo como amicus curiae, para que ésta pueda resaltar y, como garante de los derechos humanos de todos los ecuatorianos, explique y exhorte. Posiblemente si nos tomen en cuenta estas cortes provinciales, porque también te señalan con el dedo de aquí, y con este nosotros lo vamos a jugar con el tiempo y la historia. Otra es humanizar la lucha. Este pedido que hacemos como ciudadanos por el tema de salud y sanitario es ponerle el rostro a la causa. Y eso no lo analizaron ni en la primera instancia ni en la segunda instancia. Cuando nosotros presentamos, o como los demandantes, en este caso yo actué como un amicus curiae, y esto da a entender que no fuimos como litigantes, sino como ciudadanos preocupados, médicos como el doctor Quiñones, científicos, consultores, maestros como el señor Tipán, usted, William, como un abogado de trayectoria que defiende derechos, no personas, sino derechos. Y activistas y profesionales, agentes, es un equipo humano que está consciente de lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo, y que busca respuestas para proteger la salud colectiva. Entonces nosotros generamos videos, se generaron documentaciones también que son contundentes, y todo eso no lo pudieron comprender con el lenguaje sencillo que en momentos se dio en las audiencias. Mientras tanto, el amicus curiae de Manuel Narváez sí se centró también a darle a conocer dónde estaba la jurisprudencia internacional y por qué nosotros estamos solicitando esto. Quiero terminar con un tercer ítem de los 10, que esta campaña que iniciamos nosotros por transparentar la cosa pública, el documento público, nos faltó los medios de comunicación, que es un problema grave que tenemos, y las redes sociales. Posiblemente si hubiésemos tenido antes de seguir, porque quiero darle el paso a Mauricio, ten presente lo que tienes que indicar a la ciudadanía, ¿no? Porque todo es muy interesante, sino que tengo que repartir el tiempo entre todos. Entonces, quiero también aprovechar para mencionar las tres preguntas que se le hicieron, porque la gente puede estar pensando a estas alturas, bueno, ¿y qué es lo que le preguntaron y qué es lo que no le respondieron? Entonces quiero mencionar rápidamente esas tres preguntas, que son: primera pregunta, si por parte de algún organismo o instancia del gobierno del Ecuador, la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud, ha sido informada sobre acciones legales que se hayan iniciado en territorio ecuatoriano relacionadas con las vacunas COVID-19 que involucren de alguna forma a la OMS y a la OPS. La segunda pregunta que se les hizo es si la OMS y la OPS fueron informadas oportunamente y de manera oficial por parte de las compañías farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino u otras del carácter experimental de las vacunas COVID-19, conforme ha sido admitido posteriormente por algunas de aquellas casas farmacéuticas, entre ellas Pfizer BioNTech, como hoy es de conocimiento público general, porque aquí todas estas cosas las sabemos. La tercera pregunta es si por algún medio de cualquier naturaleza, antes de la fecha de recepción de este oficio, la OMS y la OPS han tenido conocimiento de que el gobierno del Ecuador, a través de su Ministerio de Salud Pública, ha tenido que entregar por orden judicial la información íntegra de los contratos celebrados con las compañías farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Esas eran las tres preguntas que no contestó la OMS, OPS, porque nosotros sabemos las respuestas. No es que estamos preguntando para indagar algo que no sepamos. Lo que buscábamos con nuestra acción de acceso a la información pública era confesión de parte, que estaban obligadas a entregarla.
Bueno, y antes de seguir, voy a darle el paso a Mauricio. Ya también de paso, Mauricio refresca la memoria con estas cuestiones, con estas tres preguntas que es las que se les han formulado a la OMS y OPS y no las han contestado, teniendo la obligación de hacerlo. Ya vamos a ir más adelante a sustentar eso, ese por qué tenían la obligación. Mauricio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier punto del planeta que nos escuchen y nos vean. Vivimos un de 20 y orquestado y brazo de acción de esta organización delictiva, no se la puede llamar de otra forma, a la OMS. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sometidos a un experimento de escala mundial con la venia de estos organismos. Dentro de la pregunta consta bien claro, nosotros tenemos el acceso a los contratos que hicieron las casas farmacéuticas con los gobiernos, con el gobierno de Ecuador, y donde está demostrado que todas las sustancias, llámese como se llame, la farmacéutica que vendió los productos experimentales al Ecuador, son sustancias que nunca llegaron a ser lo que decían ser, sino sustancias experimentales de tipo génicos. Vivimos en un mundo paralelo porque mucha gente han pasado 5 años y todavía se pregunta acerca de lo que le inyectaron. Y me ha tocado profesionales de la salud, ni enterado de lo que le han puesto. Sí, parece mentira. En 5 años no han reaccionado. Y tanto así que tuvimos que también hacer unas preguntas al gremio, a la Federación Médica del Ecuador, en su debido momento, cuál fue la participación de la Federación en este experimento que fue sometido no solo el pueblo del Ecuador, sino el mundo. Y he tenido la oportunidad en una reunión en Riobamba con 5 colegios médicos que aglutina la Federación Médica, de decirles en su cara que la Federación Médica es cómplice de esta experimentación a la que fue sometido el pueblo ecuatoriano. Y no me consta que hayan recibido algún dinero, pero ya salen a la luz situaciones como en Argentina, como en España, Chile, donde los profesionales de la salud fueron puestos mascarillas, esas de color verde, que tienen unos numeritos, y en el Ecuador todavía no podemos demostrar. Pero ya estaremos cerca de conseguir esa información. Traer estos temas a la actualidad es porque ya se está fraguando una nueva pandemia. No, ya se fraguó. Ahí están todos los efectos adversos de las inoculaciones que le hicieron a la población. Esa es la verdadera pandemia actualmente. Y estos organismos supranacionales se creen con el poder de venir a disponer de la salud de nuestro pueblo. Organismos en que el Ecuador creo que no participó democráticamente en asumir pertenecer a esas organizaciones. Está bien claro, estamos sometidos a una manipulación mundial y actualmente se cumple a rajatabla todos los procesos de los objetivos de desarrollo sustentable. Título en grande, Agenda 2030, que a través de los diferentes gobiernos que se han permitido los últimos 20 años, están comprometidos. Llámese como se llamen los que tuvieron el poder, vendieron al pueblo del Ecuador a las transnacionales farmacéuticas. Y eso nos llevó a nosotros a una lucha social de derechos humanos. Y mucha gente no lo ve así. Mucha gente no lo ve así.
conspiranoicos. Ahora los conspiranoicos hemos tenido la razón, pero este organismo no da su brazo a torcer. Ya, gracias, Mauricio. Tengo que cortarte para seguir con Fernando. A ver, vamos a aclarar unas cositas aquí. Es oportuno lo que ha dicho el doctor Quiñones, porque aquí tenemos que poner en contexto el hecho de que estos gobiernos que hemos tenido, hablemos de los 4 últimos gobiernos, incluyendo el de Rafael Correa Delgado, que sabemos pues que también estaba muy contento con la Agenda 2030. Pero de una manera concreta vamos a ver, a remontarnos al 20 de julio de 2017, donde la Asamblea Nacional Legislativa adoptó la Agenda 2030. Ojo, esa asamblea era mayoritariamente correísta en ese momento. Ustedes saben que estos señores se cambian de camiseta como cualquier futbolista al final del partido. Luego, ojo con las fechas, en el 2018, casi un año después, concretamente el 4 de mayo de 2018, y esto, Fernando, ojo con este tema, porque quiero sus impresiones sobre este tema, ¿no? Viene el decreto 371 del presidente Lenín Moreno y ya suscribe la Agenda 2030 por decreto ejecutivo. 10 meses antes, el 20 de julio de 2017, había sido adoptada por la Asamblea. Y la Asamblea manda un exhorto al presidente de la República para que oficialice esto ya desde la función ejecutiva. Concretamente, decreto 371, 2018, 4 de mayo de 2018. Entonces, estamos hablando que de ahí para acá ya se concreta, confirma. Antes eran simpatías, eran cuestiones de esa índole, pero ya de manera formal arranca primero el 20 de julio de 2017 con la Asamblea Nacional y luego el 4 de mayo de 2018 con el decreto ejecutivo de Lenín Moreno. ¿Ya? Y de ahí para acá viene el asunto ya incambiable. Vamos a quedarnos con esas 2 fechas. Fernando, ¿cómo ve usted este tema de que estos gobiernos están entregando soberanía ecuatoriana, soberanía nacional a organismos internacionales? Porque esta Agenda 2030, y vale decir, es una agenda demoníaca además. No solamente se trata de una agenda que entrega soberanía de los países, en este caso del nuestro, sino que es una agenda demoníaca porque a través de ella, esto no lo digo solamente en el sentido simbólico, sino real, esta agenda lo que persigue es someter a los ciudadanos en cada país para que dejen de ser ciudadanos como tales y se conviertan realmente en súbditos de un gobierno o de los gobiernos que a la vez están arrodillados a ese globalismo que no solamente se circunscribe, y usted lo sabe bien, Fernando, al tema de la salud, sino que tiene un poco de cosas detrás que son realmente que erizan todos los pelos del cuerpo, de ver la maldad que hay detrás, ¿verdad? Correcto. Bueno, lo que debemos entender y lo que la ciudadanía debe enterarse es que, como voy a empezar, estos organismos son dominados por organizaciones posturas, todas las organizaciones desde la ONU, OMS, OPS, en la cual solicitamos a través de la LOTAIFE 3 preguntas de las cuales usted ya nombró, con el fin de que ellos den confesión de parte, porque nosotros ya habíamos advertido desde el año 2007, cuando nacieron los objetivos, en el año 2000 prácticamente, los objetivos de desarrollo del milenio, que dieron paso a los objetivos de desarrollo sostenible con los 17 objetivos en el año 2015, de los cuales la Organización Mundial de la Salud, un hito importante en conjunto con la ONU, para declararse que estos 17 objetivos tienen planes para mejorar la vida de los seres humanos en 3 ejes fundamentales, lo que es salud, educación y lo que es trabajo. ¿Sí? El ser humano se fundamenta en estos 3 ejes. Dentro del trabajo se encuentra lo que es la alimentación,
Y la alimentación, ellos decían que querían dar un mundo mejor, eliminar el hambre en el mundo, bueno, aumentando la tecnología. ¿Cuál tecnología? Recuerden que ahí vienen los productos transgénicos, que son altamente cancerígenos. Realmente ellos dominan el mundo, nos tienen dominados desde hace rato, pero ustedes se han hecho la pregunta, cada uno de ustedes, porque nosotros pensamos que somos libres, pero no somos libres, no tenemos ninguna libertad. Ellos nos dominan a través de todo sentido, desde el trabajo, nos hacen creer que tenemos derechos, pero no tenemos derechos. Ellos nos dominan absolutamente en todo. Pero ustedes se han preguntado cuál es el objetivo total y absoluto de la Agenda 2030 y del nuevo orden mundial. ¿Cuál es el objetivo al que quiere llegar esta agenda? Eso es lo que debemos tener nosotros en cuenta. Las vacunas COVID-19 apenas es la puerta por lo que de los planes secretos y oscuros de las organizaciones, tanto de los masones, Illuminati, de la sociedad PRI o V, PRI, de la cual perteneció inclusive Adolfo Hitler, sociedades demoníacas que a través del conocimiento satánico y diabólico de entidades oscuras, nuevamente, que se encuentran en nuestro planeta, han violentado, ¿sí?, de forma absoluta y total, el albedrío que tiene el ser humano en elegir las cosas correctas que debería seguir. Y ellos, por medio de la educación, por medio de diferentes, podemos decir, formas, introducen, pero sobre todo la educación es por donde van formando los nuevos seres para deconstruir el conocimiento y crear un nuevo conocimiento que ellos nos imponen para decirnos esto es así y que usted simplemente siga los parámetros técnicos y científicos. ¿Sí? Ellos los que nos dicen esto es lo científico y tiene que seguir, pero ustedes se han preguntado el por qué ellos nos imponen al decirnos que, un caso les pongo, ¿no? Cuando el ser humano viajó a la Luna en 1969, cuando llegó supuestamente el ser humano a la Luna, ¿por qué en pleno 2025 no hacemos viajes espaciales? Y lo mejor de todo, ¿no?, aquí viene, para que ustedes comprendan y tengan el sentido común de poder investigar y no dejarnos llevar del más del 98% de cosas que nos han enseñado a través de la UNESCO, que es la responsable de la educación, del desarrollo en los continentes del mundo. Como vemos ellos, existen ciertos parámetros de creación de educación a los cuales ellos dicen, siga esto para Latinoamérica, sigan esto para Norteamérica, sigan esto para Europa, etcétera, para Asia, dependiendo. Pero no a todos les enseñan la tecnología, la educación a alto nivel, porque no les conviene. Ciertos países tienen ese privilegio para que sigan dominando en la parte económica, en la producción, etcétera. Pero al llegar al tema de las vacunas, hemos advertido a la gente de que estas vacunas contenían ciertas sustancias que van a producir cambios, ¿sí?, efectos adversos y efectos secundarios, que son dos cosas diferentes, a los cuales los seres humanos están en la actualidad sometidos, es decir, les están convirtiendo en una antena receptora con el grafeno comprobado científicamente, primeramente por el doctor Campra de España, y ahora ya comprobado también por estas dos tecnólogas e investigadoras de Argentina, como la doctora Lorena Iblasi y la doctora Marcela Sangorrín, las cuales aportaron también de forma técnica y científica que el grafeno encontrado en las vacunas COVID-19 producían ciertos efectos adversos y efectos secundarios de los cuales ahora estamos viendo. Y sin embargo advertimos, para terminar, dijimos que estas vacunas van a dar efectos adversos mortales como trombocitopenias, trombosis, infartos cerebrales, infartos cardíacos. No nos equivocamos. AstraZeneca aceptó exactamente hace 8 meses que estas vacunas provocaban estos efectos adversos y
lastimosamente no solo es AstraZeneca, es Pfizer y todas las vacunas más que CanSino y todas las vacunas que han sido hechas con esta nueva tecnología de lo que se denomina ARN mensajero, ¿no? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que esta tecnología nueva no nos está llevando a la salud, sino realmente nos está llevando a la muerte segura a aquellas personas que después de 5 años están viendo estos efectos adversos. Ok, Fernando. Manuel, requiero tu presencia de nuevo. Te me has ausentado un momentito, Sí, por favor. A ver, contigo trabajamos un tema muy interesante tanto para la exposición como para la apelación que se hizo ante la Corte Provincial. Y el juez de primera instancia mencionó como argumento, entre otros, algo que creo que es digno traer ahorita a la mesa. Y es que este señor manifestó en la resolución de que el artículo 1 de la Convención de Privilegios e Inmunidades de Naciones Unidas del 13 de febrero del 46 nos impedía a nosotros exigir que la OMS y la OPS nos respondan. Y el texto en cuestión, yo le argumenté que no se encuentra ni siquiera en el artículo 1, hasta en eso se equivocó el juez, sino en el 2 de ese documento internacional, que dice lo siguiente: las Naciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial, a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. Obviamente, como no ha renunciado, entonces se supone el juez de que no se puede exigir nada. Entonces, dice a continuación: se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria. Pero ¿qué pasa, Manuel? Y estuviste muy acertado en eso, y por eso te pido a ti que amplíes tu concepto sobre esto. Porque estos organismos, pese a ser organismos vinculados a la ONU, gozan en primer lugar de independencia y autonomía administrativa y jurídica, lo cual no es una simple interpretación extensiva del juez Acuo, sino de orden sistemática. Pero hay una cosa más importante, y es que la Constitución Política del Ecuador, en sus artículos 424 y 425, establecen la supremacía y prevalencia sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Es decir, a diferencia de cualquier otro país, nuestra Constitución, y entre paréntesis, esa es la razón por que la quieren tirar abajo, no es o solamente por esas otras cosas que son partidistas, que tratan de engañar a la gente. La Constitución del Ecuador es garantista y está por encima de cualquier tratado o convenio internacional. Entonces, mal hacen los jueces en tratar de sostener de que porque en un documento, en una convención sobre privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, se establezca de que no pueden ellos responder judicialmente, o también se están amparando en una disposición del Código Orgánico de la Función Judicial, que también está, y en este caso mucho más abajo que la Constitución. Entonces son dos cosas que realmente, Manuel, son inverosímiles, y dan vergüenza realmente que nuestros jueces se amparen en eso para exonerar de responsabilidades a estos organismos, que no es que nosotros le estemos preguntando lo que no sepamos, sino que simplemente queremos que ellos digan sí o no, porque si dicen sí, están diciendo que pese a que lo conocen, sin embargo, actúan de una manera distinta. Y si dicen no, estarían prevaricando, porque es algo que nosotros sabemos perfectamente que sí lo saben. Manuel. Bueno, aquí tenemos que nosotros usar el micrófono, Manuel. Está activado. ¿Ahí sí me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan? Ok. Aquí lo que nosotros tenemos que convertir esta derrota, entre comillas, porque fue una derrota judicial, en una victoria política. Recuerden que nosotros, el Estado ecuatoriano nos reconoce como el poder ciudadano, el primero y único poder que tiene esta Constitución. Aquí hay un poco de
debates que salen, que el poder público, sí, el poder público, pero ese es un poder transitorio, que solamente se activa cuando nosotros le otorgamos ese poder. Y es ahí donde tenemos la victoria política, porque vamos a utilizar las mismas sugerencias de los jueces que equivocadamente pues resolvieron y que nos dan la pauta, porque nosotros sabemos cuál es la verdad de la noticia que queríamos pedirlo, porque ya se la habíamos solicitado al Ministerio de Salud Pública, y lo que queríamos simplemente ratificar cómo estaban, en este caso, las organizaciones mundiales de salud. Aquí lo que yo sugiero, en base a todo esto de aquí, que es difícil engañarle a la verdad. Y aquí nosotros somos personas que luchamos y somos parte de una organización muy reconocida en Ecuador, como es la Comisión Ciudadana por la Verdad, que se dignifica ese nombre en resaltar el conocimiento y la supremacía que tenemos cuando buscamos la verdad. Entonces, usemos a la misma Cancillería y solicitémosle formalmente que se activen los canales diplomáticos para obtener una respuesta de la Organización Mundial de Salud. Es decir, lo que está en la pregunta número 2. Ahora es la Cancillería la que la vamos a activar para que ella le solicite a estas organizaciones mundiales, ya que el silencio o la demora que se vaya a dar, ya ahora sí por parte de la Cancillería, es con ella que le vamos a activar otro derecho, que es el derecho de petición, que también está contemplado y que es de atención inmediata. Esa nadie se puede aludir, nadie se le puede justificar, no existe una justificación para que ellos no actúen. Tenemos nosotros también otro camino que seguramente lo vamos a analizar, estamos en los tiempos todavía, como es ir a las instancias internacionales de derechos humanos. Y claro, ahí el sistema judicial ecuatoriano, que cerró la puerta, lógicamente se va a enterar que nosotros ya hemos abierto la puerta, que siempre estaba abierta primeramente del tema de las comisiones interamericanas de derechos humanos, y presentar esta petición, argumentando la denegación de la justicia ecuatoriana y todo lo que ya nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y más aún, sobre el tema de la vulneración del derecho al acceso a la información pública, que está protegido en el artículo 13 de la Convención Americana, y que curiosamente uno de los fallos de estos dos, de las dos instancias, cita esa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este derecho. Es decir, los mismos jueces nos dejan abierta la puerta para decirle a ellos, con tus mismas palabras, con tus mismas letras, ahora vamos a ejecutarte para que veas que sí debiste darnos el fallo a los ecuatorianos, y en este caso los ciudadanos que estamos pues interviniendo, uno como accionantes y en mi calidad de microcuridad. Aquí también tengo algo muy preciso que lo podemos hacer, enviar una comunicación formal al relator especial de la ONU para la libertad de opinión y expresión. Es decir, le vamos a hacer una carta detallando cómo la inmunidad de un organismo de la propia ONU está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental en nuestro país, que es un derecho humano. Entonces, cuando la ONU conozca también esta carta, que la podemos hacer, se necesita mucha magia para hacer, estaremos nosotros poniendo a conocimiento cómo se está cubriendo a esta organización por medio de este canal a la ONU, y la ONU se va a enterar de esto y lo vamos a hacer público. Y lo otro, que también lo veo muy pertinente, iniciar una petición pública nacional e internacional. En este caso, ya abrirnos a los medios. Existen comunidades como la Changer, que es una organización que recibe peticionarios de la ciudadanía, en este caso es nuestro, y dirigida al presidente de la República, ¿no? En este caso, esta organización va a recibir nuestro petitorio, y esta organización le va a pedir al presidente de la República del Ecuador, a la Asamblea Nacional y al director general de la OMS en Ginebra, la petición que debe estar centrada en los dos casos, tanto en el 1 como en el 2. Para recordarles a la ciudadanía que nos está siguiendo, en el 1 se solicita que la OMS, la OPS, responda voluntariamente a las preguntas de los ciudadanos ecuatorianos. Es voluntario, pero por código de ética moral sí es obligación. Y 2, que se revisen los acuerdos de ser en Ecuador para incluir cláusulas de transparencia y rendición de cuentas que no anulen los derechos constitucionales. Es decir, esta organización, si logramos que ellos lo aperturen y que va a tener apoyo, porque son organizaciones que van a abrir hasta posiblemente un foro de opinión sobre lo que está haciendo Ecuador,
podría enmarcar en un debate como un asunto de soberanía sanitaria, que es el tema que nos ha educado siempre Mauricio Quiñones, el doctor. En ese ángulo de gran resonancia, cuando estamos hablando de esa soberanía sanitaria, que también exhortó el profesor Tipán, hará que genere y se planteen preguntas de que quién toma decisiones sobre la salud de Ecuador. Somos nosotros, en este caso la OMS, ¿no? Argumentar si los organismos internacionales que influyen en las políticas de salud pública no rinden cuentas a los ecuatorianos. A ver, yo no le puedo traer a que venga la ONU a rendirme cuentas a Ecuador. Tiene que rendirme cuentas sus representantes que están aquí ejerciendo con sus competencias, con sus obligaciones, a que rindan cuentas. Entonces, si él me dice, no, es que ninguno de ellos puede rendir, no pueden darte información, bueno, pero algo tienen que hacer aquí también, y no solamente venir a ejecutarnos lo que obedecen o lo que reciben órdenes a nivel internacional. Tiene que haber una causa y efecto. Y para terminar, todo esto que estás mencionando, que es muy importante, ¿cómo hacer para que la ciudadanía se entere? Porque los medios de comunicación de señal abierta, los medios como Ecuavisa, Teleamazonas, el canal de Cuenca, Telerama, bueno, todos los medios más importantes, incluyendo también los periódicos, no se hacen eco de esto. Y tú, como ninguna otra persona, tú conoces más de este tema, que hemos hecho todos los esfuerzos y sin embargo la prensa calla. Y la prensa es ese vínculo, ese nexo entre lo que ocurre y la ciudadanía. Entonces la gente, al no escuchar nada, dice, pero yo no he visto nada en televisión, yo no he leído nada en el periódico. ¿Qué está pasando? Aquí tenemos que activar lo que hoy en día se está viviendo, lo que se está ejecutando a nivel del marketing internacional. Cuando hablamos de marketing internacional y tenemos que utilizar una herramienta que está dando buenos, si la sabemos utilizar, si contactamos con los especialistas en inteligencia artificial para análisis de documentos, para debates académicos, legislativos, seguramente vamos a crear un foro y una campaña en donde vamos a promover foros, seminarios y debates en universidades y colegios profesionales sobre el equilibrio entre los privilegios diplomáticos y los derechos humanos. O sea, ¿cuál de los dos pesa más aquí? ¿No? O sea, cuando generemos una campaña, que la tenemos que hacer por medio de una planificación, también hay que hacer un análisis, un diagnóstico de la situación que tú acabas de decir. Estamos sin que los medios nacionales nos den apertura, es un análisis y un diagnóstico en donde la podríamos denominar, reconocer como una debilidad y hasta una amenaza constante, que no nos consideran. En complemento a los medios que hemos mencionado, también están las redes sociales, que las estamos utilizando siempre. Pero yo veo, por ejemplo, que por ahí sale algo que no tiene trascendencia, pero que entretiene, estos TikTok y todas estas cosas, inclusive videos que no tienen ninguna trascendencia sobre cuestiones de animales, que pueden ser muy bonitos, yo no digo que no, cosas realmente banales. Y sin embargo veo que tienen decenas de miles de vistas, y las cosas que son trascendentes, sin embargo, las ignora la gente. O sea, es como ponerse a pelear por qué plato de comida se va a comer al mediodía entre marido y mujer, y se está quemando la casa mientras tanto, y no le paran bola al tema del incendio. ¿Qué pasa con la gente? Mira, dentro de las herramientas que tenemos pues, en marketing digital, a la cual quiero hacer público, este 17 de octubre ya me titulo como ingeniero en marketing digital en Ambato, en el Instituto Superior Técnico de España. Por eso le hablo de esa forma. Lo que hemos aprendido y que hemos practicado durante muchos años es ratificado que funciona. Estas redes sociales como TikTok, Instagram, se generan por medio de Reels, que no duran más de 90 segundos, en donde hay una estrategia muy clave que en los primeros 5 segundos, por no decirle los 3 segundos, si no enganchas el mensaje, lamentablemente no vas a ser escuchado. Entonces nosotros tenemos que generar ese reel, ese video, ese mensaje en máximo 60, 90 segundos, ya cuando queremos hacer el tercero o cuarto, porque una vez que tú te vieron en 20 segundos
el mensaje, seguramente van a querer ver la segunda parte y van a ir preparando. Entonces, no solamente a la ciudadanía a la que tenemos que convencerla, tenemos que convencer a los medios de comunicación nacional y tratar de que ellos entiendan de que la OMS y la OPS no respondieron por la vía legal a las preguntas que siguen en el aire para millones de ecuatorianos y millones en el mundo, cuando hay un grupo, aunque sea minoritario, que conocen el tema y que esto se trata de vida o muerte. Y tratar de que sigamos. Y yo creo que lo que voy a decir ahora no es nada que podamos afectar a algún periodista. Pero el único canal que logró tener contacto con nosotros por percepción, por responsabilidad, por ética, por moral, fue Gamavisión. Ustedes recuerdan que el único canal que nos dio toda esa apertura, y hay otros también ciudadanos que se aprovecharon, y digo aprovecharon entre comillas, pero con el buen sentido de la palabra, para que este canal siga exhortando estas luchas de organizaciones, de grupos, juntas de ciudadanos, para promover esta lucha en contra de todo lo que están haciendo por la salud y la sanidad de los seres humanos. Entonces tenemos que nosotros proveer esa documentación en reel impactantes, en 2 segundos, decir lo que queremos que la gente se investigue. Es una campaña, es un proceso. No lo hemos hecho somos la Comisión Ciudadana por la Verdad, los organismos que también están aliados a esta defensa. Quizás no contamos con recursos, pero va a llegar el momento que gracias al conocimiento que ahora lo tenemos las redes sociales que son gratis, son sumamente económicas. Usted con $20 tranquilamente le van a ver 100,000 personas si le inyectamos publicidad a ese mensaje, a ese reel. Entonces vamos a despertar la atención. Cuando esto ya se dé, seguramente dentro de esos 100,000, 200,000, mañana 1,000,000, van a estar los políticos. Y por eso les decía anteriormente, les mencionaba que nosotros vamos a aprovecharnos de lo que los jueces dictaminaron, exhortaron, aconsejaron y nos guiaron, entre comillas, porque se quisieron sacar, en palabras morochas, sacaron la vuelta, pero se olvidaron que nosotros somos receptores de lo que ellos dicen, de lo que ellos manifiestan y de lo que ellos firman, para que esto tenga un escalón más de seguir, que es en este caso la Cancillería, y nos despertaron esta otra puerta, porque es verdad, la Cancillería sí tiene todos los argumentos, tiene la competencia, tiene todo el nexo para generar ese petitorio y buscar y abrir los canales diplomáticos. En este caso también nosotros nos convertiríamos en ciudadanos diplomáticos porque le estamos dando al mundo a conocer todas estas investigaciones, todos estos trabajos, que son trabajos, nos toma tiempo. Manuel, déjame ir con Mauricio. Y quiero preguntarle, Mauricio, ¿qué signos ves tú en este gobierno, en el de Daniel Noboa, de prestarle atención de manera responsable a este tema que viene siendo causa de preocupación, no solamente de grupos acá entre nosotros, ¿no? De montones de personas que ya somos cada día más, pero de la ciudadanía en general, porque la ciudadanía en general ya no quiere vacunarse, no conoce la verdad a fondo, hay que irselas explicando y todo, pero el gobierno no parece interesarse absolutamente en nada, parece es más bien querer desviar la atención hacia otros temas. La salud, no solo en el Ecuador y en el mundo, está en terapia intensiva. La salud, mediante este sistema sanitario basado en la enfermedad, a nivel del mundo ha fracasado. Y tiene su razón de ser, porque la pandemia desnudó todas las debilidades de un sistema sanitario perverso, utilizado para mantener a la población enferma y dependiente de fármacos. No solo en el Ecuador. Esto es una estrategia mundial. Estos problemas sanitarios que vive el Ecuador está en Perú, está en Chile, está en Argentina, está en Brasil, en Colombia, en Venezuela. El Ecuador no es el único. Tenemos que tomar conciencia que esta es una problemática mundial.
que los gobiernos de derecha, izquierda, centro, todos son lo mismo. Ellos están empeñados en llevar a cabo la Agenda 2030 y la herramienta más poderosa que tienen que están utilizando actualmente es el caos en la salud. No nos podemos hacer los suecos ni de la vista gorda. Se está muriendo la gente. No solo en Ecuador. Ecuador ahorita porque nosotros estamos en esta efervescencia en todo lo que está sucediendo. Pero esto es un tema mundial. Vemos que esto de aquí no solo sucede en Ecuador, es mundialmente propagado. Eso tenemos que tener conciencia. Mauricio, ¿y en qué nivel se encuentra el tratado de pandemias y todos estos? Hay dos contratos o dos convenios, no importa el nombre que se les dé jurídicamente, son contratos en los cuales ha suscrito el Ecuador. Tú que estás más cerca de ese tema, ¿en qué nivel estamos? O sea, ¿el Ecuador está listo para poder ser obligado e inclinado hacia ese organismo que se llama OMS? Y finalmente Tedros Adhanom se salió con la suya. ¿Qué pasa? ¿O qué es lo que lo detiene al Ecuador en estos momentos? ¿No es acaso la Constitución? No lo detiene nada. El tema es que tiene hasta diciembre para decir sí o no. Porque ahora en septiembre ya se cerraron las negociaciones y están a la espera de que los países hagan su pronunciamiento. Ya, y explícale a la ciudadanía qué significaría eso para nosotros, para los ecuatorianos, para el ama de casa, para el padre de familia, ¿qué significa todo eso? Mira, si se da. No solo para los ecuatorianos, están con la idea de una sola salud. ¿Sabe qué significa una sola salud? Que la OMS pasa a ser un ministerio de salud mundial y es el que va a disponer los protocolos para tratar las enfermedades, porque es un sistema perverso basado en enfermedades, no en salud. Entonces, las farmacéuticas van a dictar a través del señor Tedros Adhanom qué tratamiento, qué protocolo se puede utilizar. La medicina alternativa, de la cual yo soy un ferviente practicante, va a desaparecer. No va a haber oportunidad para los tratamientos ancestrales, porque se impondrá la farmacia con sus protocolos y no van a tener derechos a poder elegir los tratamientos que se deseen. Ya, Mauricio, pero la Constitución del Ecuador garantiza la utilización de estos tratamientos alternativos ancestrales. Así es, está garantizado ahí. Por eso es que muchos colegas que no están conscientes de toda la estructura de la Constitución, es decir, yo creo que hay que cambiarla, pero en ciertos bloques. Porque si... A ver, seamos claros con el asunto, porque me estoy un poco perdiendo en el tema y se va a perder seguramente la ciudadanía que no conoce este asunto. ¿Tú estás de acuerdo en que la Constitución, que se vaya a una nueva asamblea constituyente para cambiar la Constitución? El tema es una reforma de ciertos puntos, porque al irse a una constituyente vamos a perder todo esto que tenemos actualmente. Perdóname que te presione. ¿Tú crees que el objetivo del gobierno es perfeccionar la Constitución? Porque te digo, yo personalmente no creo en eso. Yo creo que simplemente trata es de tirar abajo todas las garantías que hacen a nuestra Constitución en estos momentos la cuarta mejor del mundo, así según la Universidad de Cambridge al menos, y de esa manera, ya sin garantías, nosotros no podemos pedir acceso a la información pública, pedir rendición de cuentas, y esta cuestión, por ejemplo, ahora de la OMS ya se nos pondría encima y las medicinas ancestrales y todo eso quedarían proscritas. Es lo que yo creo. O sea, ilústrame si es que tienes otra opinión o estoy acertado. Todas las constituciones del mundo se están cambiando. Todas. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso.
no es solo el Ecuador, todo se está cambiando, porque ¿Eso está bien o está mal? cuando te pierdes derechos, ¿cómo va a estar bien? Ya. Entonces, el gobierno de Noboa, ¿qué es lo que pretende? No solo el gobierno de Noboa, ya te estoy No, diciendo, el todos gobierno de los Noboa, gobiernos vamos, del mundo. no me amplíes el panorama, perdóname que aquí sí voy a actuar a lo Carlos Vera. Yo quiero el gobierno de Noboa porque ese es el gobierno que tenemos y la gente necesita saber si este gobierno merece la garantía, Este gobierno y el que merece venga va a el ser lo apoyo o no. mismo. Este gobierno y el que venga va a ser lo mismo. Ya. Tenemos que El tener que bien venga. claro eso. Porque esto de aquí no es de un gobierno. Esto es un dictamen que tienen los perversos hechos para que el que gobierne, sea de derecha, izquierda, de centro, donde le dé la gana, cumpla con Sí, esto. pero si Manuel Narváez se candidatiza para presidente de la República, por ejemplo, o Fernando Tipán, o tú mismo, ya, también olvídate, yo pensaría de que ustedes no van a ir por ese camino. Me encanta la ilusión. Pero hacerte presidente o hacernos presidente no está en los planes de este nuevo orden mundial, porque este tipo de pensadores libres, lo más probable es que los desaparezcan. No estoy siendo pesimista porque tampoco les tengo miedo. Eso es lo más probable. Es lo más probable que se dé eso de ahí. Y están en la lucha eterna porque aquí en Latinoamérica son los que se encuentran los recursos naturales que pueden mantener a toda la humanidad. Ese es el tema. Por eso estamos siendo sitiados con gobiernos de derecha, izquierda, centro, el que sea. El que sea va a venir a cumplir la rajatabla con el nuevo orden mundial, la Agenda 2030. Así que decir que este gobierno está comprometido, el que viene también va a estar comprometido. Y eso ya lo hemos vivido. Nosotros no tenemos por qué hacernos el harakiri. Ya lo hemos vivido con cada gobierno que va pasando. Y estamos viviendo un comunismo mundial, así se disfracen de derecha. Porque eso es lo que se está llevando a la humanidad. Un solo gobierno, una sola moneda. Ya, es una dictadura más bien. Quitando la moneda. Ya no están quitando las monedas. Ahora todo es virtual, el billete. Gracias, Mauricio. Gracias. Fernando, por favor. Avale o refute lo que ha dicho Mauricio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Correcto, justamente eso es lo que quería llegar. Realmente nosotros no tenemos una libertad absolutamente en nada, ¿sí? Simplemente estamos dominados por una élite que desde tiempos ancestrales, hablemos de 1000 años atrás, simplemente ya tomaron mucho más atrás, ¿no? Desde la caída de Satanás, tomaron ya el poder total y absoluto de esta tierra. Pero hablemos de 1000 años de historia, desde la época monárquica, ya hubieron estas sectas oscuras que siempre mantuvieron un eje y un orden que tienen que cumplir. Y a donde tenemos que llegar es a las tres cosas, ¿sí? Primero, un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Es decir, que estamos viviendo los tiempos apocalípticos más grandes, cumpliéndose ahora. Tengo yo la alegría y el privilegio, espero que Dios me dé la oportunidad de verle llegar con poder y gloria. Estamos ya en el 2026, cumpliendo con lo que nos dice prácticamente la Biblia en Apocalipsis 13. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Nos han educado ya por medio, actualmente en el país, por medio de las transferencias, los códigos QR. Esas son las primeras educaciones. El celular, que es una cosa tan diabólica, podemos decirlo. La tecnología que manejamos, ¿sí? Las radiofrecuencias, la misma televisión, que están compuestos por diferentes conectores eléctricos que en cierta forma encierran ciertos, bueno, sería un tema muy largo de tratar,
ciertas cosas oscuras, diabólicas que desde ahí parten, ¿no? Que vamos a llegar a un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, vamos a ser ya marcados por la marca de la bestia es la Betz, ahí, bestia, que nos habla el Apocalipsis, en la cual nos dice que la imagen cobrará vida, y la gente, perdón la expresión, es tan tonta y absurda que comienza a confiar en una tecnología denominada inteligencia artificial y no le deja que el ser humano, la creación de Dios, tenga esa amplitud para podernos nosotros seguir expresando en este libre albedrío. Por eso les decía a ustedes, se han preguntado cuál es el objetivo de la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, de llegar a un globalismo y a una globalización de todo, ¿sí? Marcándose la globalización en todo sentido, mercantil, política y social. Entonces, es la deconstrucción de todo lo que hemos vivido. Yo les decía desde el principio, ¿por qué no el ser humano no viaja a la luna? Porque nunca llegó a la luna. No existe tal cosa, ha descubierto, pero lastimosamente hasta ahora entendemos, pues usted vaya al internet, nos han presentado imágenes de un globo, algo redondo, cuando científicamente, técnicamente, dice que la Tierra es un esferoide atachada en los polos y ensanchada en la línea equinoccial. Como docente en ciencias sociales, eso es lo que a nosotros nos enseñaba. Y lastimosamente, hasta la fecha no existe ninguna fotografía científica, técnica, supuestamente de la dicha NASA, que es otra organización mentirosa que se aprovecha de las supuestas investigaciones técnicas y científicas, al igual que las mismas organizaciones como la ONU, la UNESCO. Ellos mismos han creado estas organizaciones para mantenernos dominados y sumisos. Y ellos mismos son los que controlan toda la riqueza del mundo, ¿sí? Y dicen qué países se desarrollan y cuáles no. Y se mantienen, ustedes se han preguntado por qué el continente africano, donde existe la raza negra, siguen siendo pobres cuando es una tierra rica en los mayores diamantes del mundo. Es porque no les interesa que se desarrollen estos países, no les interesa que se educan para mantenerles sumisos y seguir explotando los recursos mineros y naturales que tienen estos continentes. Entonces, lastimosamente, eso es lo que nos cuesta de construir. Y el objetivo mayor de la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial no son las vacunas. No es solamente lo que nos va a causar en nosotros. Ya nos han quitado todo. Ellos son dueños del mundo. Nosotros no tenemos ninguna libertad. Así seamos presidentes. Aquel presidente que se rebele simplemente lo elimina, ya ha pasado. Y nuestra libertad nos quieren quitar ahora lo que tenemos a nuestra conciencia denominada alma. A ellos ya no les interesa quitarnos el trabajo, quitarnos ya los recursos naturales, ya son dueños de todo. El objetivo es quitarnos nuestra alma. Y el objetivo mayor de todo esto es eliminar el nombre de Jesucristo. Por eso la Betz ahí, la bestia, es la que quiere imponerse y denominar a un solo gobernante que es el anticristo. Estamos ya listos para el año 2033 cumplirse todos estos objetivos por medio de todo este proceso que se está dando para llegar a una globalización total y absoluta, económica, política, social, a nivel mundial, donde nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Algunos de ustedes se han preguntado si nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, bajó a la tierra, siendo Dios mismo, se despojó de su gloria. Ustedes se han preguntado cuántas veces los ángeles de Dios han estado aquí en este proceso para evitar que este nuevo orden mundial se implante o mostrarle a los verdaderos hijos de Dios que el camino que estamos nosotros siguiendo no es el correcto, que sí podemos cambiar si tenemos esa develación interna, pero lastimosamente el ser humano por su egoísmo, por la falta de su entendimiento, las mismas torpezas que entorpecen, valga la redundancia, los quehaceres de nuestra vida, han impedido y impedirán
cada día que esto llegue al objetivo de alcanzar la verdadera luz que Dios nos ha dejado. Lastimosamente, el demonio quien reina este mundo a través de sus ángeles, que son reales, corpóreos, ellos quienes han dado la tecnología que manejamos ahora, tanto en el celular y muchas cosas más, son las que nos han dejado para mantenernos dominados y entretenidos. Gracias, Fernando. Ya vamos a la ronda final con esta intervención de cada uno corta. Me gustaría que sea porque ya nos pasamos del tiempo. Y a la luz de lo que se ha comentado, Manuel, creo que ha quedado en evidencia que la actitud de los jueces lo que demuestra es su colusión con todo esto que estamos hablando, con todo este nuevo orden mundial, con los mandatarios, no importa si se clasifican de derecha o de izquierda, con las asambleas, o sea, con toda la casta política, como dice Milei, y lo incluyo a él también, por supuesto. Él es parte también de esa casta que él critica, sino que está en otra esquina, vamos a decirlo, con los pugilistas, pero todos están apoyando de una manera u otra la Agenda 2030, porque al final del día lo que cada uno busca es su beneficio propio y para su grupo, ¿no? Pero Manuel, me gustaría tu versión final sobre esto y de pronto alguna esperanza, algún comentario esperanzador después de tan desesperanzador mensaje de Fernando. Bueno, nosotros tenemos muy claro la supremacía de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Eso está en el artículo 424 y habla pues de todo esto sobre la supremacía, pero también habla sobre los tratados internacionales, aunque por más importantes que esto sea, deben guardar conformidad con ellos. O sea, el caso de la OMS y la OPS no debió resolverse simplemente cediendo ante la inmunidad, sino ponderando ese privilegio frente a un derecho humano fundamental como es el acceso a la información pública. Ahí tenemos exactamente el corazón de lo que nosotros estamos hablando ahora. O sea, la justicia ecuatoriana en este caso lo que hizo fue optar por la vía de la inmunidad, sin explorar a fondo que hay un deber de proteger los derechos de los ciudadanos. Yo voy a tocar algo así. No soy un especialista en el tema de la Agenda 2030, pero con lo que hemos escuchado de los compañeros que han intervenido, tengo que resaltar algo y dejar bien claro que la Agenda 2030 como marco, no como ley inapelable, es un marco, pero no es una ley inapelable, porque si hubiese sido inapelable, Estados Unidos no se hubiese separado de la ONU y todo ese asunto, y otros países más que posiblemente se van sumando. O sea, nosotros como ecuatorianos y dentro de nuestro marco constitucional, y que posiblemente me comprometa porque hay un marco de cooperación y que metas por desarrollar, que el tema del agua, que el tema de la salud, eso no me atrapa, no me encadena a que yo pueda tomar decisiones como soberano ecuatoriano. O sea, tenemos que dejar muy claro eso. A mí nadie me va a obligar, que se vieron unas luchas, unas defensas que hicieron grupos y ustedes también formaron parte cuando se enviaron oficios y cartas a Ginebra, en donde estábamos dándole a conocer eso, de la posición de un grupo ecuatoriano, ¿no? El riesgo no está en la agenda, parece mentira, sino en que un gobierno la está utilizando como justificación para imponer políticas sin el debido debate democrático, que es ahí donde se vulnera el artículo 85 de la Constitución, en donde claramente habla que en toda política pública, en toda obra pública, debe estar presente la participación ciudadana. En este caso, cuando hablamos de salud, hablamos de sanidad, deben estar pues los mejores, los expertos, los especialistas en esa materia, para que sean esa ciudadanía, esos representativos de la ciudadanía civil, que den su opinión, su exhorto, sean protagónicos en la toma de decisión, que habla el artículo 95 de la Constitución. No es cualquiera, no el que ellos escogen para que les alce la mano y le aprueben, que es lo que pasa, y se ve presuntamente que la mayor parte de las leyes que se aprueban en el legislativo, pues tienen ese tinte y se ve claramente pues son transmitidas. La inmunidad no puede ser impunidad.
No podemos confundir esto. La inmunidad no puede ser impunidad. Por lo tanto, el fallo que nosotros hemos enfrentado revela una peligrosa laguna jurídica en el marco de nuestro país. Si un organismo internacional opera en Ecuador, influye en políticas públicas y si es financiado en parte o en su totalidad, por si parcial o no, con recursos que provienen del Estado ecuatoriano, es inaceptable que no exista un mecanismo efectivo para que los ciudadanos exijamos rendiciones de cuentas. Por eso es que le vamos a tocar la puerta a la Cancillería. La inmunidad diplomática, que es la que se está abanderando, la OMS, fue creada para garantizar la independencia funcional, no para crear una casta de entidades por encima de los derechos fundamentales de la persona. ¿Estamos claros? De Entonces, acuerdo. miren la cantidad de información que podemos nosotros dotar, no solamente al presidente de la República, en este caso a la Función Ejecutiva, al Ministerio de Salud, sino ya nos toca ahora es abrirnos de forma internacional, con organismos que puedan llevar nuestro mensaje a nivel internacional. Nosotros tenemos una buena experiencia en la página de la Comisión Ciudadana por la Verdad, ahora que la recuperamos y apenas la abrimos, el 90% de los seguidores y que nos pidieron aceptarlos como amigos son extranjeros. Ustedes han verificado, la Comisión Ciudadana por la Verdad tiene más aceptación a nivel internacional y eso que nosotros todavía a la página de Facebook no le creamos más complemento, más argumentos, le damos la repotenciamos para que tenga mucho más apertura a nivel de que se suben más seguidores. Eso sí hay también en el tema de la publicidad en Facebook y en todas las redes sociales. Si nosotros le inyectáramos todo eso, seguramente nos van a ver mucho más afuera y posiblemente podemos tener hasta un apoyo internacional que va a abanderar esto lo que estamos hablando en este momento. Este es un tema muy, muy delicado, es técnico, es profesional y también debe tener sapiencia jurídica, sapiencia ciudadana y sapiencia en prácticas y en buenas prácticas que nos lleven a concluir en que nosotros podemos generar una política pública que esté alineada como un país que practica la libre religión, porque es laico, y con todos esos argumentos que tenemos y con todas esas ventajas, podemos generar mensajes que pueden llegar con todos los idiomas y pueden concluir de que Ecuador tiene la herramienta perfecta para que no solamente Estados Unidos la promulgue como lo hace Mr. Kennedy, sino también nosotros. Entonces, si hay esperanza, William, si hay esperanza, Mauricio. Gracias, Manuel. Esperanza, y me voy a escribir porque me están esperando allá afuera. Tenía una reunión a las 9 de la noche. Démosle paso a Mauricio. Y los dejo a ustedes hasta la próxima oportunidad. Gracias, Manuelito. Un placer estar contigo. Mauricio, la situación como la ha planteado nuestro amigo Manuel Narváez permite comprender de que de pronto la cuestión es interna o, digo de otra manera, ¿cuánto influye la Agenda 2030 en el actual proceder del gobierno? Porque una de las cosas que dijo también Manuel tiene que ver con los recursos, y yo veo un presidente que se gasta los recursos sobornando a la gente, entregando bonos aquí y allá, que es dinero nuestro, perdón, no es dinero de la bananera Novoa, ni es dinero del bolsillo o de la cuenta corriente o bancarias en general de Daniel Noboa. Mira, yo vuelvo a insistir, tú insistes en lo mismo, sea Noboa, sea el que esté en el gobierno, va a hacer lo que tenga que hacer para imponernos esta agenda. 1, 2, si nosotros queremos seguir en el sistema haciéndole el juego, ya depende de cada uno de nosotros, porque dentro de esta soberanía individual no podrá existir leyes externas, porque yo me declaro un ser autodeterminado y puedo salirme del sistema, pero dicen que no puedo salirme del sistema. Pero este Mauricio Quiñones que está aquí puede vivir fuera del sistema.
de este sistema mío, no el que quieren imponerme. Por eso en estos 5 años hemos venido difundiendo tanta información. Ya tenemos que comenzar a caminar en una realidad paralela. Y lo siempre y lo digo, nosotros tenemos que crear nuestras propias comunidades. Claro que dicen que no se puede, que tenemos que vivir en sociedad, que tenemos que hacer. Sí, pero una sociedad que comparta pues nuestra forma de vivir. No vivir siempre sometido y haciéndole el jueguito a los gobiernos, al toma y daca que no hemos pasado en toda esta temporada. Que me ataca, me defiendo, me ataca, me defiendo, que la ley y que acá yo tengo derecho. ¿Por qué rayos no podemos formar nuestras propias comunidades? Ah, que me estoy haciendo antisocial, que me estoy haciendo, que quiero vivir fuera del sistema. Claro, pues, si este sistema que vivimos y que combatimos es un sistema perverso, pues, ¿hasta cuándo lo vamos a tolerar? ¿Hasta cuándo lo vamos a soportar? Hasta que vengan por nosotros y ya se fue el Mauricio Quiñones, tanto que jodió y ya se fue, se lo comió el sistema. Entonces tenemos que pensar en eso. Si vamos a estar en el toma y daca o formar el mundo que queremos vivir. Y eso es la clave. Queremos seguir en el toma y daca, que nos desgasta. Tanto que apliquemos el arte de la guerra, Sun Tzu y todas esas cosas. Los otros nos están desgastando. Es lo que están haciendo. Desgastarnos. ¿Qué están haciendo con este paro que está ya 16 días? Desgastándolos. ¿O nosotros creemos que eso va a terminar derrocando al gobierno? Seamos un poco más pensadores y que creemos que esta actitud que han tomado todos estos ecuatorianos en oponerse a toda esta situación que está cambiando el país, está llevando a buen rumbo. Pregunto, ¿vamos a lograr algo con esto? Porque todo esto ya está implantándose, ya está implantado. Ya ahorita es puro lloriqueo. Y se viene lo que se viene y lo que hay que hacer es tomar una decisión. ¿Queremos vivir en este sistema perverso que solo nos lo maquillan para darnos ahí una migaja para poder sobrevivir? Tenemos que pensarlo. Y yo lo he dicho siempre, tenemos que ya formar nuestras propias comunidades. Porque este planeta y este país también nos pertenece. Pues. ¿Quién ha dicho que ellos son los dueños del mundo? Y mi pedazo de tierra que me corresponde a mí. Que con el cuento de la sobrepoblación quieren cargarse a más del 70% de la humanidad. Porque vivimos encerrados en una burbuja, en un mundo que nos han fabricado. Nos tienen con esto ya encerrados. Nos tienen encerrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese es el tema. Y yo creo que los programas deben comentar qué vamos a hacer. Vamos a seguir en esta estrategia del toma y daca. Tú me golpeas, yo me defiendo, que reclamo mi derecho. ¿Cuándo vamos a formar nuestros propios derechos? ¿Quién rayo tiene que reconocernos a nosotros como seres humanos? Un gobierno, una sociedad. Si nacemos con nuestros derechos, desde que vemos la luz en el mundo, pues, no tiene que una constitución decirte que tiene derecho a esto, lo otro. Ya me van a decir, sí, vas a vivir en un mundo caótico porque todo el mundo va a hacer que le da la gana. Ok, Mauricio. ¿Qué dice? Gracias. Bueno. Gracias. Había comenzado Fernando y luego en el orden había seguido Manuel. Manuel se retiró porque tendría algo de urgencia que hacer, pero voy a, quebrantando un poco ese orden, voy a darle unos minutos, un par de minutos quizás, si le parece bien a Fernando, para que nos explique solamente desde su óptica cristiana
¿qué aconseja él? ¿Qué, después de todo lo que se ha conversado aquí, han habido opiniones a ratos que me parece que son diversas, pero más allá de eso y respetando el criterio de cada uno, me gustaría un consejo, unas palabras finales a la audiencia, Fernando, y con usted ya terminamos. Muchas gracias. Lo único, me adhiero a las palabras del doctor Quiñones. La única forma que podemos salir del sistema es cuando despertemos dándonos cuenta de que todo lo que el sistema nos ha creado es para hacernos daño. Ejemplo, el sistema ha creado la alimentación masiva por medio de pesticidas, herbicidas, han quitado, entre comillas, del hambre, la sobreproducción existe, pero hay un precio que pagar. Esos pesticidas, herbicidas son cancerígenos. La industria farmacéutica ha creado, entre comillas, supuestos medicamentos que sirven para sanar, pero no hemos visto los efectos secundarios, muchos de ellos efectos adversos que producen. Entre ellos vamos a hablar de lo que el señor Robert F. Kennedy Jr., el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre el simple paracetamol que le recetan cuando usted va al IES o a cualquier otra institución. ¿Qué le dicen? Que ahora descubrieron que es un hepatotóxico cancerígeno y dos, que es un productor responsable del autismo y del TDAH en los niños en la actualidad. Eso lo dijo públicamente en la última asamblea que hubo en la Organización Mundial, ¿sí?, de la Salud, y también en la ONU, el señor presidente Donald Trump, de forma directa, diciendo que ellos son los responsables de estas enfermedades hace prácticamente una semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que despertar? Que nos han engañado diciendo que el flúor nos sirve para protegernos de caries. No hay solamente que pensar un momento. ¿Cómo desperté yo? Justamente ahí, en el año de 1998, cuando me iba al odontólogo, me hice una revisión. Me dice, señor Tupán, tiene 7 caries. Pero ¿cómo? Si me lavo de día y de tarde y de noche. Si supuestamente el flúor es el que protege de las caries. Y ahí comenzó mi despertar. Cuando me di cuenta, digo, no, o sea, si me lavo todos los días la boca, ¿para qué sirve el flúor? Y así comencé a despertar. Y me puse a investigar en ese tiempo, había libros. Y en el año de 1998 descubrí que el flúor es el más tóxico, neurotóxico, responsable de adormecer nuestra glándula pineal, de hacernos obedientes y tontos al sistema, que tiene un objetivo, el de enfermarnos el cáncer de tiroides, cáncer de estómago y muchas enfermedades más. Entonces, ¿cómo podemos despertar cuando digamos, wow, todo lo que comemos, el 99.9% de alimentos nos están envenenando? Todo el 99.9% de productos como protectores solares que nos dicen cómo es el sistema, ¿no? Use un protector solar para evitar el cáncer. Cuando ya nuestros científicos, nuestros técnicos, aquellos guiados por el sistema bueno, guiados por Dios, desenmascaramos diciendo que el flúor es una neurotoxina y que los componentes petroquímicos, entre ellos ibuprofeno y más de 1 millón de medicamentos que se producen, incluidos estos productos como el protector solar, son los responsables del cáncer de piel y de muchos cánceres. Pues cuando la gente despierte, sepan que nos están envenenando, incluido con los nuevos edulcorantes como el aspartame, que son sacados de niños abortados, y ahí podemos concatenar cómo las industrias que promueven estas doctrinas del aborto tienen atrás empresas que están manejando para sacar de los riñones de los niños el aspartame, que es uno de los edulcorantes más cotizados en la actualidad, edulcorantes no calóricos, pero que son altamente cancerígenos. Cuando nosotros sepamos, para terminar, que los productos transgénicos producen efectos graves en nuestro organismo, nos daremos cuenta que necesitamos realmente cambiar, ¿sí?,
nuestro hábito de alimentación y nuestra constitución, en este caso hablando respecto al tema de la constitución, cambiar una constitución que realmente garantice la verdadera salud con médicos alternativos que quieren sanar y que esa fitoterapia que ellos manejan siga en pie para curarnos verdaderamente. Gracias Fernando. Me ha dado la impresión de que rato nos hemos apartado un poco del tema, pero bien, yo creo que todo lo dicho ha servido para ilustrar un poco a la ciudadanía sobre qué hay detrás de todo esto. Quiero hacer un comentario final nada más, y es indicar que estos jueces han violado el principio de supremacía constitucional y la aplicación directa de los derechos, de acuerdo a lo contemplado de manera clara y específica en el artículo 11, numeral 3 de nuestra Carta Magna, el cual reza a la letra que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. Esto es corroborado en el artículo 426 de la misma Constitución, estableciendo que las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Los jueces también han vulnerado el principio pro homine o pro persona, el cual consta en el numeral 5 del antes citado artículo, disponiendo que en materia de derechos y garantías constitucionales, los servidores y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia, lo cual es corroborado en el artículo 427 de la misma Carta Magna, indicando que las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución y en su integridad. Los jueces finalmente han incumplido el más alto deber del Estado, el cual consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Yo les agradezco a ustedes, Fernando, Mauricio y Manuel, que han tenido que retirarse antes del final, por la gentileza de haber acompañado aquí en Opina TV con sus criterios, y a todas las personas que se han quedado hasta el final escuchando y atendiendo lo que se ha dicho acá, pues mi agradecimiento también y mi invitación para que le pongan me gusta, para que comenten este podcast y ayuden a difundir, porque estamos siendo perseguidos por este gobierno y por la gente que está detrás de la OMS, violando los derechos de libertad de expresión y de difusión, poniendo trabas para que se difundan los mensajes a través de WhatsApp, a través de YouTube y además a través de las demás redes sociales. Gracias una vez más y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.